colombianos, de los cuales tiene una población eminentemente, como estoy viendo aquí, jóvenes, el 51% se refiere como menores de 24 años. Pero la UNICEF ubica en este grupo de colombianos jóvenes a 13 millones menores de 6 años. Si es cierto entonces que los pacientes en la primera infancia, los primeros 6 años de vida, van a presentar de 2 a 4 episodios de infección respiratoria por año, esto quiere decir que en el siguiente año ustedes en Colombia o esta población van a tener más de 52 millones de eventos de infección respiratoria nada más en ese grupo. Y de seguro algunos de esos 52 millones de problemas de infección respiratoria van a ser confrontados por ustedes como médicos, les van a pedir el apoyo para solucionar eso. Ese es el impacto. Esto es algo que sucede en México que no me voy a entretener a señalar, pero es muy similar. Cuando uno habla de etiopatogenia, de los problemas respiratorios, yo creo que es necesario recordar que hay 3 aspectos puntuales o 3 pilares donde descansa el concepto etiopatogénico de la enfermedad respiratoria. El primero de ellos, sin lugar a duda, es tratar de establecer el agente causal. Las afecciones respiratorias ya vimos que no necesariamente son infecciosas, puesto que los agentes alérgicos, los agentes irritantes, son mediadores de falla respiratoria, de problema respiratoria en diversas áreas del órgano. Una vez establecido, independientemente del agente causal, sabemos que estos agentes causales, biológicos, químicos, alérgicos, infecciosos, van a determinar una respuesta inflamatoria del epitelio traqueobronquial, independientemente del agente causal, es a donde lleva la etiopatogenia. Y este cambio inflamatorio a nivel epitelial determina cambios en la secreción del moco. En consecuencia, hablar de agente causal, de respuesta inflamatoria y de hipersecreción de moco es la triada que obliga al médico a generar una estrategia médica, farmacológica y no farmacológica para aliviar al paciente. O sea, no se trata de decir, infección respiratoria o afección respiratoria con esta medicina y esta otra con otra. No, sino el entendimiento que tenemos en medicina es evaluar estos aspectos, estos 3 aspectos, y en función de ellos determinar cómo voy a tratar al paciente. ¿Qué es lo que pasa en general? Bueno, pues que estos aspectos, ya vimos que los agentes causales son múltiples, que el fenómeno inflamatorio no necesariamente siempre es agudo, sino que puede ser como en el EPOC, como en el asma, como en la alveolitis, como en la rinitis, un fenómeno inflamatorio crónico, y que el cambio en la producción de moco modifica las propiedades reológicas de las secreciones. Si ustedes recuerdan la propiedad reológica de las secreciones, pues es la adhesividad, la viscosidad. Es bien conocido que cuando uno pierde líquidos se modifica parcialmente estas propiedades de las secreciones y entonces la saliva se hace más seca, el moco más espeso, más adherente, y eso es precisamente lo que da la expresión clínica o la complicación del cuadro. Si retomamos las bases de la anatomía y de la fisiología respiratoria, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que existen reflejos primarios de defensa donde la tos es sin lugar a dudas el más importante. En otros términos, toser no es la enfermedad. Yo creo que aquí en Colombia como en México llega la mamá con el niño y me dice, oye, es que fíjate, te lo traigo porque está enfermo de tos. Pues la tos no es la enfermedad. Tiene un agente causal que determinó inflamación de la vía aérea y un cambio en la reología de las secreciones. Pero toser no es la enfermedad, es un mecanismo de defensa. Junto con la tos, el estornudo y la broncoconstricción representan estos reflejos primarios de defensa. ¿De qué depende la eficacia de estos reflejos de defensa? Pues depende particularmente de la integridad anatómica funcional del manto mucociliar y de la respuesta de inflamación a nivel epitelial que generan estos agentes causales. Así las cosas, cuando uno confronta pacientes con problemas respiratorios, ya sea agudo o ya sea crónico, yo tengo el sesgo de ser pediatra y hablar más de niños, en la etapa aguda de los niños, pues mi interés es saber
que ese reflejo tusígeno debe ser lo suficientemente efectivo para generar la liberación de todas las impurezas que dieron como origen la inflamación epitelial y el cambio reológico. El toser como pollo, así es obviamente a todas luces inefectivo. Y dice uno, pues este paciente no puede ni siquiera toser, entonces ese incremento de secreciones se va a acumular y va a generar más daño que beneficio. ¿Cómo medimos entonces la efectividad del reflejo tusígeno? Lo medimos a través de otro acto de expulsión de secreciones que se conoce como expectoración. Expectorar significa expulsar, sacar las secreciones a través de ese reflejo de defensa o reflejo tusígeno. ¿Qué es lo que sacamos? Lo que sacamos en términos generales es las secreciones que subyacen en la vía aérea y que son parte de los mecanismos de defensa local. Dentro de estas, el moco es el más importante. Y cuando uno dice, oye, ¿qué es la secreción mucosa? ¿Qué es el moco? En realidad el moco es un compuesto integrado por agua, por células, por diversas macromoléculas, enzimas, células, etcétera. Y cuando uno dice, bueno, pero es que a mí siempre me enseñaron que el moco, para que sea flojito y cooperando, así le decía a una prima mía, ella tiene como 8 hijos, pero bueno, para que pudiese ser efectivo a la hora de expectorarse, pues debíamos de mantenerlo al paciente bien hidratado. Y es cierto, el 95% de la constitución de ese moco es agua, pero no solamente es agua. El 5% restante son macromoléculas o glicoproteínas, donde la mucina destaca como la más importante. Pero van más allá. Los constituyentes de esas secreciones no solamente hidratan, sino que participan en los mecanismos de respuesta local, de integridad celular y median la respuesta inflamatoria subyacente en la mayoría de estos problemas. ¿A través de qué? A través de la producción de inmunoglobulinas, de lisosomas, de diversas sustancias como antiproteasas que mantienen ese equilibrio armónico del epitelio, pero sobre todo ese equilibrio funcional. Con esto en mente, entonces, es necesario que el médico recapitule y considere que moco o secreción de moco no nomás es agua, sino que va más allá de ser simplemente un contenido hídrico, sino que tiene una serie de componentes que le dan esa propiedad, esa reología, que sabemos que a través de viscosidad, adherencia, elasticidad y sus componentes celulares enzimáticos ayudan a mantener íntegra la vía aérea y en consecuencia mantienen una función respiratoria que garantiza el alivio en la mayoría de estos problemas respiratorios crónicos o agudos. Este es un ejemplo de lo que sucede a nivel del manto mucociliar, donde la denudación del epitelio de estas células ciliadas, en cuya parte superior tienen una capa de líquido y de gel, la capa que va en contacto directo con los cilios es agua, es solución, habitualmente es un concepto de surfactante, y arriba viene el gel, la sustancia gelatinosa que es la mucina, donde adhiere, dependiendo de adhesividad, viscosidad, la serie de impurezas que respiramos todos los días y que pueden ser no solamente agentes infecciosos, sino también diversos irritantes, como partículas suspendidas, etcétera, etcétera. Con esto en mente, la integridad del manto mucociliar le garantiza al paciente una limpieza adecuada de la vía aérea, sobre todo en condiciones que cuando se altera esta funcionalidad mucociliar determina una mayor complicación. Con esto en mente, entonces, uno diría, bueno, tengo que entender que hay características reológicas del moco que debo de recuperar o que el paciente debe de recuperar para salir adelante del problema respiratorio agudo o crónico. Pero también hay características que hay que recuperar del manto mucociliar que le permite integrar una función normal para un alivio más rápido o para recuperar la integridad anatómico-funcional de este órgano. Y hablo de un órgano porque durante muchos años en el pasado
se consideraba que el epitelio mucociliar era una simple barrera mecánica de defensa. Todo el mundo, cuando está en la facultad, decía, pues es una barrera mecánica de defensa, una barrera, así como un muro de ladrillo donde llegaba una bacteria y se estrellaba y salía, había unos pelitos que empujaban para afuera y ya, para eso servía el manto mucociliar. Los epitelios de la vena sirven nada más para eso. No. Ahora sabemos que las células del manto mucociliar son capaces de activarse, de degranular una serie de citoquinas que median la respuesta inflamatoria y que la perpetúan. Enfermedades como el asma, como el EPOC, como la rinitis alérgica, enfermedades lisosomales degenerativas a nivel epitelial se caracterizan porque la inflamación subyace y persiste, aun cuando los pacientes, entre comillas, no tienen tantos síntomas. Si por el contrario hablamos de infecciones, de afecciones respiratorias agudas, el problema de fondo es que el cambio epitelial está mediado por inflamación y uno dice, entonces ¿qué? Llegó el virus, la bacteria y ahí sigue después de 3 semanas. No, lo que sigue es la respuesta local mediada por estas citoquinas que se encadenaron como respuesta a un estímulo inicial. Luego entonces no estamos hablando de un muro, de una barrera mecánica simple, estamos hablando de un órgano con capacidad secretora, con capacidad de respuesta inflamatoria, con capacidad degenerativa, como veremos más adelante. Un ejemplo clásico, los eventos de aspiración determinan frecuentemente en el paciente cambios inflamatorios del epitelio. Entonces uno ve esto que están viendo aquí es una traqueendobronquitis, que es la consecuencia del problema infeccioso, que es la consecuencia de los que acompaña a las afecciones respiratorias crónicas o agudas, como el componente inflamatorio que determina ese inóculo que puede ser bacteriano, alérgico, químico, físico. ¿A dónde lleva todo esto? Lleva necesariamente a cambios en la estructura pulmonar, pero particularmente lleva a estados de hipersecreción. Y en el pasado habíamos estados de hipersecreción que dale agüita y sus palmaditas, eso es lo de menos. Ahora sabemos que esto va más allá del simple, le aumentó la cantidad de mox, se le va a quitar dándole palmaditas y agüita. ¿Por qué? Porque este incremento en las secreciones, aparte de determinar la expresión fenotípica o clínica de la tos, tiene que ver con la retención misma de estas secreciones que favorecen atelectasias, atrapamiento de aire, agregación bacteriana y destrucción eventualmente de las estructuras parenquimatosas. Con esto en mente diríamos entonces que el proceso inflamatorio que subyace a nivel epitelial es el causante de la hipersecreción y el causante del cambio en la reología de la secreción. Luego entonces la mentalidad en esa estrategia, ¿qué debo de hacer para mejorar la condición aguda o crónica de un paciente que tiene problema respiratorio? Va encaminada a mejorar la reología y disminuir el componente inflamatorio. Inflamación determina una serie de condiciones que, entre otras, se expresan por tos e hipersecreción. Esta triada característica lleva a incremento en la secreción, incremento en el moco y a la formación de esputo. Hace rato me decían que no dije esa palabra por acá, pero también se usa, ¿no? Yo voy a hablar de esputo ahora y alguien dice, ¿de quién vas a hablar? No, de nadie, voy a hablar de las alteraciones. Porque muchos dicen, el esputo es lo mismo que la hipersecreción. No, fíjense ustedes que hablar de esputo es hablar del contenido mucoso que caracteriza a la secreción del epitelio respiratorio, que como sabemos en los problemas inflamatorios agudos o crónicos está incrementado, pero esta secreción se ve modificada por la presencia de pus, sangre, células, dendritos bacterianos o dendritos celulares, resultado del daño de la afección respiratoria, ya sea aguda o crónica. Si bien es cierto que hay una alteración en el componente reológico, también es cierto que hay una alteración en los componentes que integran esa hipersecreción. Entonces no es lo mismo hablar de hipersecreción mucosa que hablar de hipersecreción de esputo. El evaluar las características, el color, el olor, yo les digo a mis residentes, a veces tendrían hasta que probarlo, permite al médico diferenciar ese estado de hipersecreción para muchas entidades en las cuales a través de sus elementos celulares, los microorganismos o los elementos no celulares,
el médico tiene una idea de cuál es el origen de esta expresión. En otros términos, no solamente tiene tos, tiene moco. Yo recuerdo en el pasado, allá me decían, es que si tiene moco verde le doy antibiótico, si tiene moco amarillo le doy un enzimático, y si tiene moco blanco le doy un esteroide. No hagas eso. No se trata de que por colorcitos nada más decidas si tiene infección bacteriana o viral, o es un problema alérgico subyacente, o es un problema determinado por el humo del tabaco, por la inhalación de biomasa, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario entender que bajo esquemas o algoritmos diseñados, es profeso, por ejemplo, el doctor Pérez Fernández, para establecer una guía de estudio en el paciente que acude a su consulta con la expresión clínica, oye, te traigo a mi hijo porque tiene tos y está expectorando moco verde. Y lo voltea como, chamaco, hombre, jarabito para la tos, cualquier tos, si no, dele agua y dele palmaditas, ya váyase. Oiga, ¿no le va a dar más? Ah, sí. ¿Es verde la secreción? Antibiótico. Entonces salen los pobres enanos a veces, antibiótico y un jarabe para la tos. Pero además dicen, no, pero yo escuché una plática donde también el proceso inflamatorio es muy importante, démosle un antiinflamatorio, y le den el tercer medicamento y zumban un antiinflamatorio. Entonces ya llevan 3 medicamentos. Y para que amarre y se fortalezca el chamaco, pues pónganle vitamina. Entonces salen para problemas inflamatorios, infecciosos agudos o respiratorios agudos, con 4 medicamentos. Y así me doctor, pues sí, muy bueno, esta doctora muy guapa y todo. Y ya me mandó el gasto de un mes del sueldo de mi marido en 4 medicamentos. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿esta es la mejor opción de manejo? ¿Esto es lo que tenemos que hacer? ¿O hay alternativas diferentes que nos permitan hacer manejo empírico o tratamiento específico en función de los factores etiológicos? Hasta aquí, entonces, etiología, inflamación, hipersecreción constituyen la base para buscar la mejor estrategia y no simplemente decir a todos les doy antibióticos, un antiinflamatorio y un mucolítico. Cuando uno habla de cuál es la mejor estrategia terapéutica para controlar estos cuadros, tanto agudos, sobre todo agudos, como crónicos, los lineamientos internacionales proponen 2 aspectos farmacológicos. El primero, señor doctor, lo que usted debe de buscar es una estrategia farmacológica que mejore la función ciliar. ¿Se acuerdan que si ese manto está alterado, se va a alterar toda la condición? Esa función ciliar mecánica que permita la depuración, la expectoración de esa secreción. Pero al mismo tiempo hay que buscar una estrategia farmacológica que disminuya los cambios riológicos, la hiperviscosidad, la adherencia, que hace que ese moco se vuelva duro, espeso, adherente y que sea difícil de manejar. Es necesario y siempre es obligado mencionar que cuando se genera una estrategia de este tipo, el 50% en el éxito depende también de que en la estrategia se incluyan medidas no farmacológicas. No es motivo de esta plática, pero es necesario siempre señalar que cuando hablamos de una estrategia médica, se incluyan manejo farmacológico y no farmacológico, buscando el éxito. Pero cuando vamos a ver cuál es el aspecto farmacológico actual, que engloba todos estos aspectos, ustedes pueden decir lo siguiente. Fíjense que el doctor Vance ha establecido que para la depuración de moco en la fase aguda es necesario contar con sustancias o con fármacos que modifiquen esta riología al reducir la viscosidad, al reducir el contenido de DNA de estas secreciones, que cambia todo esto, al acelerar la función ciliar. En los padecimientos respiratorios de evolución crónica también está implícito en aquellos fenotipos hipersecretores como el bronquítico crónico, en ocasiones como el mismo paciente asmático, donde hay que establecer una menor actividad a nivel de células secretorias, incrementando las propiedades físico-químicas de esta secreción para favorecer una buena mecánica mucociliar y en consecuencia un buen reflejo tusivo. ¿Qué es lo que tradicionalmente hacíamos los médicos a este respecto? Pues usábamos 2 tipos de fármacos, los expectorantes o los mucolíticos. Durante mucho tiempo ya. Y los expectorantes habitualmente
se recurría al uso de la guaifenencina, la itecacuana, son de los expectorantes más convencionales, pero si ustedes recuerdan, los expectorantes tienen una actividad colinérgica que estimulan la producción de moco, no modifican sus propiedades, nada más si el moco está adherente, espeso, y había poquito, pues con un expectorante ahora va a haber más, ¿no? Entonces es muy común que digan, fíjate que le di el expectorante y se llenó de secreciones. En México decimos después de una, no sé cómo le dicen aquí, resaca, cruda, después de un guayabo. Bueno, allá es otra cosa, pero pues, digámoslo así. Después de una noche feliz, así, Barranquilla, después de un buen vallenato, cumbia, y terminar oyendo a Vicente Fernández. Bueno, exactamente. Y me refiero porque luego allá es pues, los mariachis, ¿no? Se meten en eso. Pues terminan así, con la boca bien seca, con una tos, media fea y eso, ¿no? Y alguien dice, no, hombre, allá se cura uno el guayabo, eso, sí, con condimentos, un pozole, allá le decimos, bien picoso, una birria que y empieza uno a comer y siempre los mexicanos sufren cuando les gusta sufrir cuando comen, y es cierto. Empieza uno a comer el chile así y empieza uno a babear, pero además de babear le escurre uno el moco así. Entonces está uno comiendo así con mocos y todo, y suele, qué rico, ¿verdad? Estás tragando los mocos, ¿no? Yo recuerdo que a los chamacos les decían, no te coman los mocos porque se te quita la inteligencia. La verdad es que no está cierto, pero bueno, esos son los expectorantes que si uno genera una estrategia terapéutica dando expectorantes, no, dale jarabe de gordolobo, dale jarabe de zorrillo, dale ajo, pues estamos dando eso. Y lo tradicional desde hace un poco más de casi 40 años, mucolíticos. La mucólisis se divide en clásica, peptídica, no destructiva, pero en general les voy a decir, fíjense, los agentes mucolíticos o mucoactivos, fuera de los expectorantes, vienen los mucolíticos clásicos. El más viejito de los mucolíticos es la acetilcisteína. Entonces la acetilcisteína es el abuelito. Desafortunadamente la acetilcisteína, aunque es un detergente de las secreciones, genera una irritación endemoniada a nivel epitelial. Entonces si nos están diciendo, señor doctor, ojo, usted tiene que identificar el agente etiológico, contrarrestar el problema inflamatorio, que es el que está provocando la hipersecreción y el cambio de la rheología, y meter un medicamento que modifique estas propiedades, pues le estoy metiendo un mucolítico, sí es bueno porque es un detergente, pero le estoy inflamando más la vía aérea. Y entonces en lugar de mejorar la condición, la perpetúa. Entonces sí, pues, 10 días después, pues ahí sigue el chamaco echando tos con flemas. Ya no es verde, ya lo que estoy curando, ahora es amarilla, es azul o es roja, en fin. Hay mucolíticos o acciones mucolíticas específicas, por ejemplo, a base de DNasa recombinante humana, que se utilizan en entidades muy particulares como la fibrosis quística. Hay medicamentos como los antiinflamatorios locales, como los broncodilatadores, que ayudan a la estrategia de incrementar el flujo expiratorio con un broncodilatador, de agregar un mayor efecto antiinflamatorio con un esteroide. Entonces no se espanten si llega el especialista y dice, además del agente mucolítico tal, hay que agregar un broncodilatador para favorecer el flujo expiratorio y generar entonces un reflejo de oxígeno adecuado con expectoración que libere al paciente de todas estas secreciones. Son estrategias puntuales. ¿Qué hay de nuevo en estas estrategias que no me voy a detener en relación a proteólisis, ajustes de pH y disfunción de puentes disulfuro? Bueno, las nuevas estrategias para para incrementar la acción mucolítica y expectorante se conocen como mucocinéticas. Y las mucocinéticas van más allá del simple hecho de mejorar la rheología, sino tienen que ver con aspectos antiinflamatorios locales y sobre todo con un componente que en la actualidad cada vez es más importante, que se llama estrés oxidativo. Ustedes saben que los seres humanos nos hacemos viejos porque nos estresamos y que ese estrés oxidativo lleva a inflamación y modificación estructural. Todo es inflamación, el embarazo es inflamación, la obesidad es inflamación. Yo no estoy... 2 minutos, querido doctor. Sí, la inflamación, la obesidad es inflamación, yo no estoy gordo, estoy inflamado. Entonces, dentro de este arsenal de estudios,
de fármacos, la ergosteína es una opción que en la actualidad, ¿sí?, nos permite señalar por sus efectos que evitan el estrés oxidativo y por sus efectos antiinflamatorios a través de la inhibición de diversas citoquinas, empatar con el concepto integral de identificar el agente etiológico, modificar el componente inflamatorio y cambiar las propiedades reológicas de estas secreciones. Así las cosas, cuando uno habla de la acción de ergosteína como un agente nuevo, está uno hablando de un fármaco que va más allá de la acción de mucólisis, de expectorante, mucolítico clásico, sino que ahora pasa a ser un agente mucoactivo, mucorregulador, que es ahora el concepto de estos agentes que actúan en esas dos fases, tanto la aguda como la crónica, en padecimientos tanto respiratorios agudos como respiratorios de evolución crónica. En estas últimas tres transparencias, nada más para hablar un poco de lo que hace el daño epitelial oxidativo a través de la generación de radicales libres de oxígeno que determinan en el epitelio respiratorio diversos cambios, no solamente hipersecreción e hiperreactividad bronquial, sino fenómenos displásicos que en asociación con sustancias como el humo del tabaco han sido relacionados con la aparición de cáncer. En la actualidad estos agentes mucoactivos, mucorreguladores, por ese efecto de estrés oxidativo, se está experimentando en el daño renal, el daño inflamatorio a nivel cerebral. Quiero decirlo de otra manera, el concepto de estrés oxidativo en otras áreas ha determinado que estos, que ya no son el simple agente mucolítico, sino que son agentes mucorreguladores, puedan tener cierto papel en el control de otros padecimientos donde hay este tipo de lesión que lleva inflamación. Hasta aquí las cosas. En la actualidad, tal vez con la pregunta que iniciamos, ¿cuál es la mejor opción? Pues probablemente la mejor opción, antes de recetar cualquier jarabe para la tos, antes de agregarle un antiinflamatorio común, antes de meterle un antibiótico, que es la triada que uno hace, buscar, tal vez en una monoterapia, un fármaco que permita abarcar estos tres aspectos. Y si hablamos de infecciones respiratorias agudas, recordando que estas son básicamente de etiología viral y no requieren antiinflamatorios, no requieren antibióticos y no requieren de mucolíticos clásicos. Muchas gracias. Este es nada más invitarlos el año que entra. Vamos a hacer en México la reunión latinoamericana de neumología pediátrica en una hermosa ciudad cerca de ustedes, creo que ya conocen que es Cancún. Entonces están invitados para el Congreso Latinoamericano de Neumología Pediátrica en Cancún en el 2014. Muchas gracias. Muchas gracias.